Hermanos en Cristo, amigos oyentes, nuevamente quiero leer la palabra de Dios y esta vez en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, y vamos a iniciar la lectura a partir del versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Que nuestro Señor, el Dios de la gloria, añada su bendición a la palabra suya, de la cual vamos a disfrutar sin duda alguna, haciendo un ligero comentario de el pasaje que acabamos de leer. Dice el Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo pensamiento, ¿no?, del salmista. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy poco es lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras acerca de Abdías, del cual nos vamos a ocupar. Sin embargo, fue tremendo el bien que ese hombre hizo, y su fidelidad, cordura y valentía son ejemplos dignos de imitación. Sí, hermano mío, tenemos que tener fidelidad al Señor y a su palabra, a la sagrada palabra de Dios. Tenemos que tener cordura en nuestros actos, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Y tenemos que tener valentía en nuestra lucha contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas de las tinieblas, valentía en nuestras decisiones, valentía en nuestros actos para servir al Señor, así como Abdías lo tuvo. Abdías, cuyo nombre significa siervo de Jehová, era un encumbrado servidor del perverso rey Acab, quien depositaba en él, en Abdías, ilimitada confianza. En cierta época de gran sequía y hambre en Samaria, el rey dispuso una inspección total del territorio con miras a hallar pastos junto a los arroyos y fuentes de agua para alimentar el ganado del pueblo, y confió la mitad del país a Abdías precisamente, recorriendo el resto del país el mismo rey. Así leemos en los versículos 5 y 6 de este capítulo. Esto demuestra, y está bien claro, que se puede servir a patrones malos y crueles. Se puede servir con fidelidad a Dios, como si nuestro servicio fuera para Dios, trayendo honor, por supuesto, honor y gloria al nombre del Señor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, según lo expresa en su palabra en 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Dice allí, criados, a los peones, a los empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No es difícil servir a amos generosos, ¿no es cierto? Yo he tenido patrones rigurosos, malos, explotadores, y he tenido también patrones muy buenos,
muy solidarios con sus inferiores. No es difícil, por eso les digo, servir a amos generosos y justos, pero aun cuando nos toque estar a las órdenes de severos e injustos superiores que nosotros, Dios quiere que lo hagamos con integridad y honestidad. Y haciéndolo, seremos nosotros edificados y podremos traer bendición a otros. Sin lugar a dudas, el secreto del éxito de Abdías, al hombre que nos ocupa, radicaba en lo que leemos en el versículo 3 de este capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice: Abdías era en gran extremo temeroso de Jehová, cosa que en el versículo 12 él podría decirle al profeta Elías cuando lo encontró: tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y yo, y tú, hermano, hermana, ¿cuántos años eres creyente? Desde que eres creyente, ¿has seguido con fidelidad al Señor? Desde tu adolescencia, cuando te convertiste, desde tu juventud, ¿estás siguiendo al Señor con temor reverente? ¿Cuáles han sido los pasos que hemos dado en la vida? Salomón dice en Proverbios capítulo 1, el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por esta sabiduría celestial que Abdías poseyó y practicó desde su juventud, Dios le utilizó para bien de sus siervos, dándole el insigne honor a este hombre de registrar su nombre y sus hechos en el canon sagrado. Acab y su sanguinaria esposa Jezabel, de tan terrible fin terrenal, conforme a la profecía de Elías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versos 30 al 37. Es bueno leerlo. Tuvo un fin terrenal triste. Se habían este matrimonio propuesto eliminar el nombre de Dios de su territorio. Y ella en particular desencadenó una furiosa persecución contra los profetas de Jehová. Su poder, influencia y métodos despiadados, guiándolos por su proceder para conseguir la viña de Nabot para su marido. Se empecinó en que esa viña tenía que ser de su marido. Es bueno leer la historia en este mismo libro de Primera Reyes, capítulo 21, hasta el verso 1 hasta el 16. Sus métodos deben haber sido terribles, y la menor oposición a su terca voluntad podría significar la muerte. No obstante ello, del noble Abdías se nos dice en el verso 4, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Cuánta estratagema habrá necesitado este hombre para hacer esto? ¿Cuánta oración y desvelo? ¿Cuánto riesgo y peligro habrá demandado esta acción de amor y heroísmo al fiel Abdías? ¿Cuánto debemos aprender nosotros? Hoy para muchos la vida cristiana es fácil. Nadie los persigue, nadie se opone, no hay rey son pocos los países donde reyes y tiranos se oponen a que sigamos al Señor. Y donde hay la libertad, el cristiano se ha hecho frío, tibio en las cosas de Dios. Ya no hay ese heroísmo y esa valentía como hubo en tiempos pasados cuando la Inquisición, cuando se perseguía a los que eran de Cristo. No solo para Abdías era una cuestión de amor y heroísmo, hallar los lugares de seguridad donde poner fuera del alcance de los fieros secuaces de Jezabel a estos profetas del Altísimo.
sino también era otro problema, hacerles llegar sin ser descubiertos las provisiones necesarias. Pero Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, y sintiendo que su deber era proteger a estos varones de Dios, sin duda él habrá pensado, como el salmista: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias a Dios que hay todavía algunos cristianos que están dispuestos a arrostrar peligros y hacer frente a riesgos por servirle en distintas esferas y distintos lugares del mundo al Señor. Pero quiera el Señor, dueño de la mies, dueño de la obra, que el número de los tales fieles aumente cada día para detener la ola de incredulidad, la ola de inmoralidad y materialismo y blasfemia que se abalanza sobre la humanidad entera. Estando Abdías en cumplimiento de un deber que Acab le había asignado, se encontró con el profeta Elías, con el siervo de Dios, y aunque es probable que nunca antes Abdías le hubiese visto en persona al profeta, le reconoció y reverenció. Que a mí me gusta leer este relato bíblico. Qué humildad mostró Abdías. Él era un alto funcionario, pero cuando vio al siervo de Dios, al humilde siervo de Dios y perseguido, él reverenció, se inclinó, reverente. Qué humildad. Pese a que él mismo estaba haciendo una grande obra para Dios. Al verse ante el profeta, se postró delante de él. Así debemos estimarnos nosotros, hermanos, inferiores unos a otros, y reconocer a los que Dios ha levantado como verdaderos pastores en su pueblo. Esto es importante. Debemos reconocer, debemos coadyuvar en la obra a aquellos que Dios ha levantado como verdaderos pastores. Digo verdaderos porque ahí se levantan algunos, se consideran pastores, pero no están pastoreando la grey como deben. Elías entonces le ordenó a Abdías que fuese a anunciar su presencia al rey Acab, lo cual podría significarle la muerte si luego Elías era transportado por Dios a otro lugar, como parece haber sucedido antes, ¿no? Y no comparecería ante el rey. Ese era su temor. Pese a ello y ante la insistencia del profeta, Abdías, el mensajero sin temor, sintiendo que ese era su deber y no temiendo lo que le pudiera hacer el hombre, ya que Dios estaba con él, se llegó a Acab, al rey que buscaba a Elías para matarlo, y a sus servidores también, y le dio el aviso. Tal valentía, tal fidelidad nos recuerdan muchas cosas. Por ejemplo, nos recuerda a Juan Bautista recriminando de frente al rey Herodes por su vida adúltera. Hay poco a los que les gusta recriminar y amonestar a los que están mal, a los que están andando mal en pecado. Nos recuerda también a los discípulos diciendo a concilios farisaicos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos recuerda a quienes hemos leído la historia de la Inquisición española, por ejemplo, a las víctimas de esas inquisiciones ganando la corona del martirio. ¿Cuántos han sufrido, han dado su vida, pero no han deshonrado el nombre de Dios? Abdías fue fiel, Abdías fue noble y valiente, y como la Escritura no dice nada de su fallecimiento, nos consolamos en pensar que Dios le guardó de todo mal, promoviéndole a la gloria a su buen tiempo. Allí está su nombre registrado. Que con Abdías y el salmista digamos:
Dios está con nosotros. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Y con el apóstol Pablo digamos, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Que Dios añada su rica bendición a este pequeño comentario.